Diálogo con Jorge Zelaya. Cuando se habla del hermano país Cuba, no hay duda que lo primero que viene a nuestra mente es avances médicos en la región latinoamericana. Y con justa razón, esta nación fue la primera en recibir el reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la Salud por eliminar la transmisión del VIH de madres a hijos, así como también eliminar la bacteria causante de la sífilis. El 2017, la Organización Panamericana de la Salud reconoció los avances alcanzados por Cuba en esta área. Además, UNICEF felicitó a la isla por alcanzar la tasa más baja de mortalidad en la historia, con un 4.0 por cada 1.000 nacidos vivos. Por ello, su sistema médico se ha convertido en uno de los más conocidos en la comunidad internacional. En Europa, Eslovaquia fue el primer país en utilizar el medicamento cubano Eperbrot P, que disminuye el riesgo de amputación por úlcera en el pie diabético. Actualmente la medicina de esta maravillosa isla nos vuelve a sorprender, pues tras iniciar los ensayos clínicos en marzo pasado, la candidata a vacuna Abdala que desarrolla Cuba contra la COVID-19 concluyó la tercera y última fase. A este fármaco se suman 3 más que prometen una eficacia contra el coronavirus, denominados Soberana 1 y 2 y Soberana Plus, que son generadas por el Instituto Finlay de Vacunas. Para dialogar con nosotros sobre este avance médico único a nivel de América Latina, nos acompaña vía Zoom el señor embajador de Cuba, acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, el licenciado en Historia Francisco Delgado. Es un altísimo honor contar con su presencia vía Zoom esta mañana aquí en BTV, en nuestras estaciones de radio y también en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muchísimo gusto en estar con ustedes temprano en la mañana. Efectivamente, estamos ahora tratando de enfrentar de la manera más decorosa y, si me permites, soberanamente paliar, mitigar y eventualmente eliminar la pandemia que está afectando a todo el mundo. Usted hablaba de 4 candidatos vacunales. Yo le puedo sumar uno que se llama Mambisa. Esta Mambisa es una que está en fase 1 o fase 2 de los ensayos clínicos. Yo estaría, según la última información, ya podría estarse convocando a alrededor de 200 o 300 voluntarios para ser aplicada. ¿Por qué menciono con particular énfasis Mambisa? Porque Mambisa, a diferencia de las otras 4 vacunas y a diferencia de la mayoría absoluta de las vacunas que se están aplicando en este momento, se puede inocular a través de las fosas nasales, lo cual para países más pobres como los nuestros significa un ahorro extraordinario de la logística que conllevaría vacunar a una persona. Eso todavía está, como digo, en fase 1, fase 2. No se puede hablar de un desarrollo para ser ya distribuido. Con relación a las otras vacunas, en efecto, Abdala es la que más avanzada está. Abdala debe su nombre a un poema conocido, si no es el que más, de nuestro héroe nacional José Martí. Y con Abdala hemos culminado lo que sería la tercera fase de los ensayos clínicos, con 3 dosis, una dosis en el primer día de inoculación, una segunda dosis al 14 días y una tercera al día 28. Pensamos que podríamos, junto con Soberana 02, que es la otra que usted mencionaba, comenzar a vacunar a toda la población de Ciudad de La Habana, toda la población adulta, para ser más exacto, es decir, las personas de 19 a 80 años. Pensamos comenzar a vacunar en algún momento de mayo
que las autoridades tendrán que determinar. Ya se han creado las condiciones logísticas, organizativas, etcétera, a través de la extensa red del sistema de médicos de la familia, que están en todos los barrios. Ahí se harían las vacunaciones con el propósito, decía, de vacunar por lo menos a 1,7 millones de habaneros usando las dos vacunas, Soberana 02, que está en una fase de ensayo 3 también, pero un poquito más alargada porque su ciclo de vacunación es a 56 días, no a 28 como Abdala. Pero bueno, ya estamos en condiciones de vacunar a toda la ciudad de La Habana y después, posteriormente, seguiríamos para terminar, si las cosas salen bien, por lo menos este es el plan. Acuérdense que esto es todavía una historia de ir construyendo, ir logrando cosas en el camino, pero si todo sale bien como hasta ahora y como está previsto, pensamos haber vacunado por lo menos a 6 millones de cubanos cuando estemos en el verano, ya junio o julio aproximadamente. Sí, Zelaya. Sí. Bueno, hablamos, embajador, 6 millones de cubanos entre junio y julio, a finales de junio y julio. No sé si la escuché mal, pero llevan alrededor de un 1.7 en este momento. No, lo que dije exactamente es que debemos comenzar en mayo, en algún momento de mayo, que no tenemos la fecha, yo no la tengo por lo menos, a vacunar lo que sería la población adulta de la ciudad de La Habana, que es donde está más impactando más la pandemia y es la mayor población desde el punto de vista demográfico de todas las provincias del país. Ahí están los 1,7 millones de personas. Perfecto, perfecto. Y el propósito, el objetivo final, y lo que pretenden alcanzar es la vacunación, sí, de lo que me apuntaba, de unos 6 millones aproximadamente. Al final del año 2021 vamos a vacunar a los 11 millones de cubanos. ¿Cuánto, perdón? 11 millones. 11 millones de cubanos. Sí. Desde luego, debo aclararlo porque han surgido suspicacias, como siempre, que las vacunaciones son voluntarias. Todo el sistema de vacunación en Cuba es voluntario y personas que no se quieren vacunar, bueno, es su derecho. Pero lo que está sucediendo en este momento es que, por el contrario, cuando se hace una convocatoria de voluntarios para cualquiera de estos ensayos clínicos, la cantidad de gente que se apunta es mayor que la cantidad de vacunas o la cantidad del protocolo previsto. Así que pensamos vacunar sí o sí a lo que le llaman los epidemiólogos lograr la inmunidad de rebaño, ¿no? Es decir, estamos pensando que podríamos vacunar a 70, 80, 90% de la población cubana. Por supuesto, gratuitamente, como todas las medicinas en Cuba. Sí, adelante. Embajador, para lograr la inmunidad de la mayoría de la población en el mundo, se está hablando, por ejemplo, de las vacunas que se están utilizando en este momento, solo 2. Usted le escuchaba en la introducción misma hablar de 3, de un periodo después de 14 días, una segunda vacuna y una tercera en unos 28 días aproximadamente. ¿Ese es el procedimiento que se está manejando en Cuba de acuerdo a la proyección que tienen y a los análisis que se han hecho? Sí. ¿Qué pasa? Que el otro día leí, hay un artículo, si les interesa, de la revista Natura, que le hace una entrevista al directivo del Instituto Finlay, es decir, por decirlo de alguna manera coloquial, a uno de los responsables o creadores de la vacuna de las 3 familias, las soberanas, que son las 3. Mencionaste Soberana 1, 02 y la Soberana Plus. Él decía que con las 2 primeras dosis de Soberana y también de Abdala se lograba un 80% aproximadamente de inmunización. Y con una tercera dosis, que ellos mismos la han llamado refuerzo, se logra una inmunización completa. De ahí ese esquema de inmunización. Pero, por ejemplo, te puedo decir que Soberana Plus, que podría estarse usando para la tercera dosis o en una dosis única para las personas que ya superaron la COVID. Esto es interesante porque se ha comprobado que las personas que padecieron la COVID con X nivel de gravedad o incluso asintomáticos,
en una segunda eventual contagio podría ser más grave la enfermedad. Eso está ocurriendo en general, por lo cual es conveniente vacunar también a las personas que ya superaron la enfermedad, y ahí entraría a jugar con una sola dosis lo que le llaman, o lo que se llama la Soberana Plus. Sí. Sí, la Soberana Plus. Mire, bueno, ya Fernando Ramírez, aquí de Tegucigalpa, dice, pregunta al embajador cuántas personas han muerto en Cuba por COVID y cuál es el número de personas que están infectadas en este momento en la isla. Bueno, en este momento no tengo el dato, pero la infección ronda alrededor de los 102.000 personas. Y estamos hablando, lamentablemente, alrededor de 600 fallecidos. Ahí desde el inicio se aplicaron protocolos que han garantizado un alto nivel de supervivencia. Para nosotros, una sola persona fallecida ya es muy lamentable, por supuesto, ¿no? Pero bueno, se aplican las generales de la ley, por decirlo de alguna manera. Personas con enfermedades de base, algunos jóvenes, muy pocos, pero en general se mantiene aproximadamente en 0,056% por cada 100.000 contagiados la tasa de mortalidad. Creo yo, no estoy seguro, pero creo que debe ser entre las 10 más bajas del mundo. Producto de esta aplicación de algunos medicamentos que hemos desarrollado, en otras ocasiones yo he hablado del interferón alfa 2B, que tiene un efecto positivo en la capacidad inmunológica de las personas, y en general hemos ido desarrollando, como decía, se hace camino al andar, hemos ido desarrollando en grupos de protocolos. Yo perdí la cuenta, creo que está por el 7º o 8º protocolo ya. Ahora recién se mandó a hacer una nueva revisión para mejorar la atención médica sobre las personas, que ha permitido mantener un nivel relativamente bajo de fallecimiento. También asociado a esto han sido las medidas de control del movimiento de las personas, por decirlo de alguna manera, cuarentena, como ustedes quieran decirle, que tiene una característica en Cuba, producto de este sistema de médico de la familia. Es relativamente fácil achicar o reducir el espacio geográfico o el espacio geográfico demográfico donde hay una infección, donde hay un caso. Ese territorio pequeño se aísla y el resto de los territorios de ese municipio, por caso, siguen una vida relativamente normal. Eso ha ido dialécticamente manejándose según las circunstancias, lo cual explica que en ningún momento se cerró totalmente el movimiento de las personas en el país. Y al parecer no nos ha ido tan mal. Hemos tenido, por supuesto, que lidiar con el mismo dilema de todos los países. Un cierre total supone un derrumbe total de la economía. Entonces, como dicen alguna gente, no nos morimos del virus, pero nos morimos de hambre. Así las cosas, en algún momento, cuando había un control bastante, yo diría, bastante logrado de la pandemia o de la difusión de la pandemia, en algún momento se decidió reabrir los aeropuertos, como cualquiera de otros los países. Los aeropuertos habían sido cerrados, y ahí tuvimos el ingreso de cepas que vinieron de personas que venían del exterior, y volvimos a enfrentar un rebrote que está, digamos, febrero, marzo, abril han sido los peores 3 meses desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Así estamos trabajando. Sí, febrero, marzo y abril, ¿verdad? Sí. Febrero, marzo y abril. Embajador, si hay algo que tiene que reconocérsele a Cuba es sus avances, su fortaleza en seguridad, en salud, en educación y en deporte. Sé que me voy a salir un poquito del tema propiamente de lo que es salud, pero ¿a qué? Y para recomendación o para que escuchen también nuestras autoridades, probablemente algunos en otros países hondureños que nos están viendo y nos escuchan. ¿Cuál es el éxito o a qué se debe el éxito que alcanza Cuba y que ha alcanzado a nivel de Latinoamérica
en estas 4 áreas particularmente, en educación, en salud, en seguridad y en deportes? Bueno, cada área en sí mismo merece un análisis particular, ¿no? Pero yo lo resumo en el concepto de voluntad política. Creo que ha habido una decisión del país y un concepto de desarrollo del país dirigido a estimular y mejorar permanentemente las condiciones y la calidad de vida de la gente, que pasa, como usted podrá imaginar, por esos 4 elementos. Yo diría por otros más, por supuesto, ¿no? Pero a propósito del que estás mencionando, ¿no? Una mejor salud, una persona instruida, con más cultura, como parte de la salud y como parte del orgullo nacional, el desarrollo del deporte y la seguridad. Bueno, de nada sirve que haya salud, educación y deporte si la gente no tiene seguridad para hacer su vida cotidiana, ¿no? Ahí tiene que ver con la no tolerancia a fenómenos que cruzan y afectan a todos los países del mundo, y en esta región en particular, como es el crimen organizado. En definitiva, eso es lo que hace a la calidad de vida de la gente, y tiene que haber una voluntad de los gobiernos para enfrentar eso de la manera más eficaz. No siempre se logra lo que uno desea. Hay una inversión económica detrás de estas cosas también, porque al fin y al cabo usted puede tener mucha voluntad, pero si no tiene los recursos, tiene problemas para aplicar esa voluntad. Y aquí aprovecho el espacio para denunciar una vez más el bloqueo que los Estados Unidos aplica contra la familia, contra los cubanos, las cubanas que están en Cuba, incluso los que no están en Cuba, que tienen un impacto también. ¿Por qué razón? Porque ese bloqueo impide que nosotros podamos desarrollarnos plenamente, impide que nosotros podamos, por los comentarios que me hiciste, podamos desarrollarnos más en el propio deporte. ¿Cuántas afectaciones se cuentan por miles de millones de dólares en 60 años de bloqueo? Las afectaciones en el desarrollo del deporte. No hablemos de la salud, donde están en el orden de los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Fíjese que en el 2020, en el medio de la pandemia, cuando estaba la anterior administración de Trump, este señor recrudeció el bloqueo, y producto de las medidas de bloqueo impidió el acceso de Cuba a insumos médicos, a instrumental médico. Por caso, si no tuviéramos ese problema, nosotros podríamos tener probablemente, esto es una suposición, podríamos probablemente tener un mayor desarrollo en el propio tema que da origen a esta entrevista de las vacunas, porque hay que importar insumos de todo tipo, frascos, jeringas, etcétera, y eso es muy difícil cuando usted tiene que ir a mercados lejanos a traer lo que puede entrar. Nosotros, el estado de la Florida está más cerca de La Habana que San Pedro Sula de Tegucigalpa. Puede usted calcular solo en materia de tráfico, de transportación de recursos, de materias primas y mercancías, cuánto supone el bloqueo. Aparte que es una política ilegal que viola las leyes internacionales. Pero sobre ese tema, si quiere, podemos hablar en otra ocasión, porque hay mucho que decir todavía. Pero a pesar de eso estamos lidiando. Quería reseñar, si me permite, Zelaya, un hecho que acaba de acontecer este fin de semana, que nos ha dado un alegrón, como decimos en Cuba, en medio de tantas vicisitudes. La cuarteta cubana de muchachas del atletismo del 4x400, relevo 4x400, se alzó con la medalla de campeonas del mundo en un campeonato que se está desarrollando en este momento en Polonia de atletismo. Bueno, son las campeonas del mundo, estuvieron a punto de romper el récord y tienen un pase ya ganado directo hacia las Olimpiadas. Digamos, ese último episodio que refiere al desarrollo del deporte en Cuba. Sí, adelante.
Perfecto, embajador. ¿Dónde es que fueron campeonas de atletismo? Ahí está el Campeonato Mundial de Atletismo en Polonia. En Polonia, correcto. No recuerdo la ciudad porque está en polaco. Claro, ¿no? sí, en Polonia. No, perfecto. Ahí fue. Gracias, embajador. Bueno, mire, tenemos también Luis Alonso Valladares y vamos a consultarle y que profundice, aunque el tema indiscutiblemente hoy es el avance en el aspecto médico que tiene Cuba y el trabajo que se está haciendo para la vacuna contra la COVID-19. Y un trabajo que está en una fase muy avanzada y a nivel latinoamericano es el primer país que está trabajando realmente en ello. Por eso tenemos al embajador, al licenciado Francisco Delgado, esta mañana con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero les decía que Luis Alonso Valladares nos consulta sobre becas. Dice que él se graduó en Cuba de médico y nosotros hemos sido testigos en el pasado reciente cómo muchos compatriotas estudian y han abrazado esta carrera de medicina en La Habana. Tuvimos la oportunidad en un momento de estar ahí con el abogado José Raúl Pineda Alvarado y otros congresistas también visitando la isla en un momento y nos impresionó gratamente la cantidad de hondureños que son becados estudiando medicina en la isla. Vamos a hacer una pausa, regresaremos en radio, televisión y en Facebook con nuestro invitado la mañana de hoy, el embajador Francisco Delgado, acreditado ante Pueblo y Gobierno de Honduras por el gobierno cubano y nos place esta mañana por los esfuerzos que hace este pequeño país, pequeño territorialmente y en el número de habitantes, pero grande de corazón y una solidaridad enorme que tienen siempre con el mundo, con todo y los problemas económicos que sufren por el bloqueo permanente, como lo apuntaba también el embajador y que todos lo conocemos. Pausa breve y regresamos en un instante. Y compatriotas que estaban estudiando ahí. Embajador, y la consulta es entonces, ¿siempre se continúa con este procedimiento y cuál es la forma como para que algunos hondureños puedan aplicar a estudiar medicina u otras disciplinas? Por eso digo, en el deporte son muchísimos avanzados, en el campo del educativo también. Entonces, si hondureños, y agregado a lo que decía Luis Alonso, quieren ir a estudiar a Cuba, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Bueno, en primer lugar, un saludo al doctor Luis Alonso, muchísimo gusto. Tenemos un particular cariño por todas las hondureñas y hondureños que se han graduado en Cuba. Supongo yo que fue en el ANCO, muy probablemente. Bueno, lo que puedo decir es que en este momento no hay un procedimiento de becas por parte del gobierno de Cuba. Cualquiera puede imaginar las tensiones económicas por las que estamos atravesando. Quiero decirte que el país sufrió una caída de aproximadamente el 11% del Producto Interno Bruto en el año 2020, fundamentalmente por dos razones, por la que ya apunté de los efectos de las medidas del bloqueo y por la caída dramática del ingreso de turistas. Estamos hablando de prácticamente no llegó al 1 millón de turistas cuando se esperaban 5, es decir, que fue una caída muy importante. Pero todo eso repercute en las capacidades económicas, materiales que tiene el país para hacer un grupo de acciones como son las becas. De todas maneras, existe siempre la posibilidad de que la persona se autofinancie sus estudios, como está ocurriendo con numerosos, por cierto, casi todos, si mal no recuerdo, son graduados de medicina que están haciendo su especialidad. Hay una circunstancia, vamos a decirle coyuntural, porque esperamos efectivamente resolverla ahora en el 2021, que es las dificultades para viajar a Cuba. Hay una sola línea aérea, no le voy a hacer comercial aquí, no tengo ningún problema, pero no creo que sea correcto, que está volando 2 veces a la semana a Cuba cuando lo hacía 6 veces al día. Eso es producto de las medidas que se han tenido que tomar para reducir el ingreso de personas del exterior, para que no incrementen la propagación del virus en el país. Y dificulta mucho entonces poder viajar desde aquí hacia Cuba
Otras personas nos han preguntado si hay turismo. Sí, sí hay turismo, pero tiene que ser tomando en cuenta los problemas del viaje. Incluso me han preguntado, no sé si alguien ya lo iba a hacer, si hay algún tipo, por decirlo de alguna manera, turismo de vacuna. Nosotros estamos contemplando eso, pero todavía no existe ningún mecanismo, ningún procedimiento establecido que permita fomentar o propiciar. Yo creo que en el tema de la vacuna hay que esperar que las cosas transcurran según los protocolos internacionales para poder hablar de procesos mayores o más complejos, ¿no? Como puede ser que la gente vaya a vacunarse a Cuba, etc. Sí, adelante, Celaya. Sí, bueno, mire, esto es importante, lo que está acotando en esta parte final, en el sentido de que sí, muchos... hay gente, como está ocurriendo, que se va a los Estados Unidos y se puede aplicar la vacuna en este momento. En Cuba habrá que esperar, independientemente de que aparezca ya oficialmente la vacuna contra la COVID. No hay a nivel de gobierno, del Estado como tal, una decisión en ese sentido de que las personas que vayan como turistas pueden aplicarse la vacuna. Todavía se está esperando en eso, señor embajador. Eso conlleva una organización. No es que usted no es ir a Cuba y comprarse un par de zapatos, si me permiten la ironía. Claro. Eso lleva una organización, un rigor, un procedimiento de seguimiento de la persona que se vacunó, porque de nada nos sirve que llegue una avalancha de personas a vacunarse y en el camino se nos enferme alguien. Hasta ahora puedo decir, que no lo he dicho, las vacunas que estamos aplicando no han tenido secuelas ni reacciones importantes, relevantes. Puedo hablar por mi familia, que el hijo mío se vacunó y está ahí tranquilo, no ha tenido ningún problema. Y así el centenar o los cientos de miles de personas que han sido vacunadas. Pero convengamos que esto hay que hacerlo con rigor y si alguna vacuna requiere ser efectiva y demostrar que es efectiva es la nuestra, porque usted podrá imaginar que por razones que no tienen nada que ver con la salud ni con las vacunas, podemos ser objeto de cuestionamientos y de generar dudas sobre la calidad de la vacuna. Eso hasta ahora no ha ocurrido. Ha habido, parece, cierta prudencia a nuestros adversarios de siempre en meterse en esa historia, aunque ha habido algunos intentos. Alguna gente ha dicho, no, en los niños hace daño. Mentira, porque la vacuna no se ha aplicado todavía pediátricamente. Ya se está estudiando su uso pediátrico de 12 a 18 años, pero todavía es solo adultos. Así que estamos más que obligados, por razones éticas, por razones de necesidad del país y por estas otras razones que exceden el tema exclusivo de la vacuna, a generar un producto y a establecer protocolos de aplicación lo más riguroso posible. Definitivamente. Embajador, usted decía 1 millón de turistas llegaron el año pasado a Cuba y se esperaba alrededor de 5 millones. 5 millones. O sea, ni siquiera, un 20% más o menos de lo que estaba proyectado. Lo de la COVID ha afectado el mundo entero, sin ninguna duda. Y la consulta es, ¿qué crees que va a suceder, que va a ocurrir en países como los nuestros, con un ingreso per cápita bastante bajo y ahora con esto de la COVID-19 que nos ha venido a afectar definitivamente a todos? Bueno, la COVID, si me das unos segundos para filosofar, porque hay un poco de filosofía en la pregunta, sí, Celaya. Claro, por supuesto. La COVID, en definitiva, ha puesto patas arriba el mundo. Y yo soy de los que creo que lo que hizo fue poner sobre la mesa, demostrar las falencias que hay en el mundo sobre muchas otras cosas que no tienen que ver exactamente con la salud, aunque la salud es una expresión de ello, ¿no? Puso en crisis los sistemas sanitarios del mundo, puso en crisis la economía, los flujos comerciales, etc. Nosotros, como parte de ese mundo interconectado, globalizado,
estamos enfrentando el problema del turismo y estamos enfrentando, por lo menos, si yo mal no recuerdo, en el primer semestre del 2020, la interrupción de los flujos de mercancías y del comercio internacional. A mí me parece que el mundo debería sacar experiencias de esta realidad. Creo que se impone la necesidad de revisar a fondo los sistemas de salud que existen en la mayoría de los países. No estoy diciendo ningún secreto si digo aquí que Cuba apuesta a un sistema de salud público, universal y gratuito. Eso es lo que hacemos allá. Tampoco estoy dando recetas de cómo debe hacerse, pero en todo caso habría que meter en cuestión muchas cosas de la manera en que hemos estado organizados hasta ahora, que evidentemente de no cambiarlas podríamos enfrentar problemas en el futuro parecidos. Hay quienes hablan, no me gusta leer mucho esos artículos, porque además hay afectaciones psicológicas, como dicen los especialistas, por la pandemia, pero hay quienes hablan de que podría venir otro fenómeno de este tipo en el futuro, etcétera, y eso evidentemente, si no cambiamos lo que ahora se demostró que hay que cambiar, pues las consecuencias serán más graves, más complicadas de manejar en el futuro. Sin ninguna duda. Bueno, embajador, es además historiador. El embajador Francisco Delgado nos va a permitir una última pausa en este momento y regresaremos con usted para profundizar un poco más en estos ensayos, en estos trabajos que está desarrollando Cuba con la vacuna Abdala, que concluye su tercera y última fase. A este fármaco, como le he indicado, se suman 4 que prometen una eficacia contra la coronavirus: Soberano 1 y 2, Soberano Plus y también Memvita, de la cual nos ampliaba y nos hablaba el embajador. Vamos a la pausa y regresaremos consultándole desde cuándo se ha estado trabajando realmente en este medicamento, qué va a ocurrir una vez que sea aprobado el fármaco, cuál será el proceder del gobierno cubano, cómo será distribuido el mismo. Así que tenemos muchísimo que conversar en esta última etapa de la entrevista con el embajador, el historiador Francisco Delgado, que nos acompaña, embajador de Cuba acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras. Pausa breve y regresamos con él. Están súper avanzados en Cuba contra la COVID-19 y hemos aprovechado también por la participación de Francisco Ramírez, de Luis Alonso, en cuanto a consultas que tienen que ver también con nuestro país y la relación estrecha, muy cercana que ha existido entre ambas naciones y que nos ha permitido enviar, y en la mayoría de los casos, compatriotas nuestros a estudiar en Cuba, y también algunos médicos que siempre han llegado a hacer servicio, bueno, y más que servicio social, a trabajar en apoyar en el área de la salud especialmente y en deporte a nuestro país. Embajador, ¿está recibiendo Cuba el apoyo de organismos internacionales para desarrollar este medicamento contra la COVID-19? No. El trabajo se está haciendo exclusivamente por las instituciones científicas cubanas. Por supuesto, yo no tengo el detalle, supongo que hay algún tipo de intercambio técnico y de información. Obviamente, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, están siguiendo en detalle todo este despliegue y probablemente hay intercambios de algún tipo. En materia de insumos, supongo yo que también hay algún tipo de colaboración. Pero bueno, son temas que, producto del bloqueo, de la persecución tradicional, ya que hace las autoridades norteamericanas sobre nuestras acciones y nuestros intercambios económicos, nos obliga a mantener la mayor discreción posible para que no la vayan a interferir, no la vayan a bloquear. Pero básicamente la idea fundamental es que se está haciendo con esfuerzo propio. Sí. ¿Y podemos hablar de un porcentaje de eficacia de este fármaco que se está trabajando contra el coronavirus? Claro, está muy bien la pregunta porque me permite precisar lo siguiente. La vacuna todavía no está certificada. Dicen los especialistas que una vez que pasó a fase 3, evidentemente ya tiene la calidad requerida.
o que es segura para usarse en humanos, pero requiere un protocolo que lleva un tiempo, requiere de lo que se llama los ensayos clínicos, que básicamente es esto, es decir, hay una parte de los que participan en el ensayo que reciben la vacuna, la otra parte recibe un placebo, después se hace un análisis de qué efectos tuvo sobre el organismo, se hace un cálculo aritmético ahí, que no conozco muy bien, y sale la efectividad. Yo supongo también, en base a ese artículo que yo les mencioné, que apareció en la revista Natura, este señor del Instituto Finla explicaba que ellos esperan en el mes de junio publicar los datos técnicos que trae de la eficiencia y trae otros datos que hacen, es decir, publicar, dar a conocer las características técnicas de la vacuna. Por lo cual lo que te puedo responder es que todavía no conocemos ese dato. Yo creo que como Abdala terminó ya la fase 3, Soberana 202 no, porque son 56 días, como Abdala terminó la fase 3, por lo menos sobre Abdala, supongo yo que los especialistas nuestros deben estar haciendo ya los análisis requeridos para tener ese dato específico. Sí. Soberano 2 es el proyecto de inmunización cubana que está más avanzado. Actualmente se encuentra, como usted mismo lo ha indicado, en la fase 3. Incluso creemos que ha sido enviado también a Irán, donde se habla de más de 100.000 dosis de la vacuna. ¿Eso es correcto, embajador? Sí, como parte del propio esfuerzo investigativo, se concluye que la vacuna puede demostrar mejor, con más evidencia, con más plenitud, su eficacia en aquellos lugares donde la pandemia ya ha tenido un impacto mayor. Por razones obvias, si hay más personas afectadas, pues, y ahí la vacuna sirve, pues es más contundente su consideración. Es el caso, se firmó un acuerdo con el Instituto Pasteur de Teherán, en Irán, y se le enviaron 100.000 dosis de la Soberana 02. También se firmó un acuerdo con el gobierno de Venezuela y están participando en un ensayo con Cuba con la vacuna Abdala. Hemos estado conversando con los gobiernos de México, de Jamaica, de Bolivia, de Argentina. Se firmó hace poquito un acuerdo para hacer un estudio conjunto, eventualmente utilizar nuestras vacunas allá en Argentina. Y también han habido conversaciones con Irán, con Pakistán y con la India. Sí. Yo no sé si hay conversaciones con otros países, pero efectivamente la vacuna hace rato que trascendió nuestras fronteras y se está usando en otras partes. Y en Cuba a más de 44.000 voluntarios se le ha aplicado, ¿no? Entre una edad de unos entre 19 y 80 años. O sea, no sé si es igual, bueno, es una diferencia enorme, pero si siempre ha existido la preferencia para comenzar con la gente que está en primera línea de batalla, como se dice, en el área de la salud. ¿Cuál es el procedimiento que han seguido en Cuba? Y para que también acá, si no les han consultado a nivel de gobierno a gobierno, por lo menos que escuchen también nuestras autoridades cómo es que se ha hecho, porque entendemos, le digo, que más de 44.000 personas en forma voluntaria se ha practicado también esto ahí en Cuba. Sí, hay dos procedimientos que se están siguiendo, que no son inventos nuestros, pero bueno, lo estamos aplicando nosotros. Hay uno que se llama el ensayo clínico, que es el que yo describía aproximadamente, de que la mitad son placebo y la otra mitad es la vacuna. Ahí son 44.000 y decenas en Abdala y una cifra parecida en Soberana. Por supuesto, las 3 dosis. Pero además hay otro procedimiento que se llama, creo que se llama estudio de intervención, sí, estudio de intervención, que ya teniendo uno la constancia, la evidencia de que la vacuna es segura para las personas que tienen un nivel de eficacia, todavía por determinar la cifra exacta, pero que tiene un nivel de eficacia en los humanos, se aplicó
a la primera línea, como vos decís, es decir, el sector de la salud fundamentalmente. Ahí estamos hablando de alrededor de 150.000 personas que ya están transitando por alguna de las fases de las dosis, tanto de Abdala como de Soberana 02. Sí, la idea yo creo que es universal, empezar por los médicos, que no nos podemos dar el lujo que se enfermen porque son los que están justamente atendiendo a las personas que padecen el virus. Y lo otro que yo creo que es sensato decir es que independientemente de las vacunas, parece que algunas de las medidas, algunas de ellas ciertamente molestas, que se han estado usando para enfrentar la pandemia, las famosas medidas de bioseguridad, la mascarilla, el lavado y la higienización de manos, etcétera, la distancia social, la distancia física, etcétera, parece que son medidas que llegaron para quedarse y todo el mundo recomienda que aún estando vacunado haya que seguir utilizando estas cosas, entre otras razones porque tiene que pasar todavía el tiempo. El otro día leí que una de las vacunas más célebres ahora pronosticaban 2 años de inmunización. Otros decían que aún usted vacunado puede sufrir la enfermedad, aunque mucho más atenuada y en consecuencia transitar como un catarro común y corriente, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente el tiempo es el que va a decir, el tiempo es el verdadero juez para establecer, más allá de los cálculos que se están haciendo, el nivel de inmunidad que pueden tener las personas, los resultados, etc. Así que por un tiempo todavía, vacunados aún, vamos a tener que ser prudentes, por lo menos en la manera de movernos socialmente. Sí, tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus. El distanciamiento, usted mismo lo ha dicho, y bueno, son las recomendaciones universales que se dan, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos. Yo creo que aquí, embajador, en unos países más que en otros, nadie podemos desconocer que aquí con toda sinceridad ha habido un mal manejo de la situación, pero también depende de uno mismo, independientemente del mal manejo que se puede hacer por parte de las autoridades en cualquier país del mundo. Bueno, si estas recomendaciones son universales, el estarnos lavando las manos constantemente, el usar la mascarilla y el distanciamiento. Bueno, por ejemplo, usted iba a estar, en la invitación con toda sinceridad era que estuviera en el estudio, pero las recomendaciones que se han hecho, y también es que es mejor estar, como dicen, en casa. Entonces, se hace esta conversación por Zoom. Yo creo que al margen de que sí tenemos que seguir solicitando al gobierno que haya muchísima más prontitud, agilidad en la toma de decisiones, que tengamos la vacuna más en forma masiva para la población, también debemos poner de nuestra parte. Y otro agregado es que el que se tenga la vacuna, el que nos hayamos puesto ya la vacuna, no significa que estamos inmunizados al 100%, como para no poder volver a tener COVID-19. Quienes ya lo tuvimos y quienes no, y se han vacunado, tampoco quiere decir que no les va a pegar, embajador, o sea que no les va a llegar la COVID-19. Todos estos aspectos yo creo que es importante, y si remarcamos constantemente es porque sabemos que a la gente hay que estarle diciendo, hay que estarle repitiendo, para que de una u otra manera puedan aceptar y percibir y recibir el mensaje, porque muchísima gente, no solo en Honduras, en el mundo, está muriendo lastimosamente por esto de la COVID. Así es. Efectivamente, como usted dice, tenemos que acostumbrarnos. Quería decirle un dato que se nos quedó en el tintero. Empezamos con China a estudiar una vacuna que se llama Pancorona, creo que es el nombre, que procura tener en cuenta desde el origen el virus, es decir, y de los próximos virus de coronavirus que puedan existir, no solo el de la COVID-19. Esto es un tema que empezó ahora a estudiarse y pudiera ser una solución, ojalá que en el mediano plazo, es decir, inmunizar a la gente contra los coronavirus, que ya, si yo mal no recuerdo, esta es la tercera versión que tiene desde el 2002 a la fecha. Evidentemente esta ha sido la más grave, pero ya empezar a
investigar la manera de bloquear que esos virus afecten a las personas, a los humanos. Embajador, usted ha dicho que se han firmado con varios países, pero una vez aprobado este fármaco, ¿cuál va a ser en su concepto el proceder del gobierno cubano al momento de hacer la distribución del mismo? Bueno, nosotros ya hemos dicho públicamente nuestra disposición a distribuirlo a terceros países que así se interesen. Evidentemente va a ser tomando en cuenta el ordenamiento jurídico de cada país. Digo esto porque en otras entrevistas me han preguntado si se puede distribuir con instituciones no estatales. Nosotros en el caso de Honduras, vamos a tenerlo, como es obvio, está sobrado que lo diga, pero es bueno aclararlo, al ordenamiento jurídico del país, donde establece la posibilidad de que sectores no gubernamentales o no estatales se interesen por la vacuna. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a costar? Nada de eso está todavía establecido. Está por definirse, está por conversarse. Obviamente, también está sobrado que lo aclare. Va a tener que ver con los acuerdos que se lleguen con las autoridades competentes en esta materia, con la CESAL, con la agencia reguladora del ingreso de medicamentos aquí, etcétera. Pero sí te puedo adelantar que hemos estado hablando con algunos sectores que nos han pedido una explicación. Puedo mencionar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, puedo mencionarte un comité que evalúa este tipo de ingreso de medicamentos, que está formado por el COEP, el Instituto Hondureño del Seguro Social, etcétera. Pero son conversaciones muy preliminares. Me gusta decir en este caso, para usar una metáfora, no podemos vender la leche si no hemos ordeñado la vaca todavía, ¿sí? Traducido a materia de vacuna, no podemos hablar de distribuir vacunas cuando todavía nosotros no hemos culminado las fases de ensayo, de investigación y de una aplicación relativamente importante de la vacuna en nuestro país. Sí puedo aclarar que no vamos a esperar a que toda la población cubana se vacune para empezarlo a distribuir. Esa fue una definición que hubo. Pero también las cosas pueden cambiar en el camino, en virtud de las realidades, de las necesidades. Pero sí, yo creo que por lo menos es mi posición y es lo que cuando me han consultado yo he planteado, la posibilidad de entrar en algún tipo de intercambio con las autoridades hondureñas. Están informadas de lo que estoy diciendo. Incluso hemos hablado de la opción de producir nuestras vacunas aquí. No sé el término, cómo es, si es transferencia tecnológica o como una suerte de maquila, no sé cómo decirlo exactamente. No quiero establecer un concepto que no sea el correcto, pero sí existe incluso esa posibilidad en nuestra disposición de contribuir para que otros países produzcan la vacuna, lo cual no es difícil de entender que supondría un abaratamiento de todo tipo y por supuesto una manera mucho más rápida de distribuir y de vacunar a la gente. Embajador, le escuchaba decir, ha hablado con la gente del COEP, con la gente de la universidad, pero no sé si, no capté bien, pero nunca lo escuché decir que ha conversado con las autoridades a nivel de gobierno, es decir, ha conversado con la ministra, por ejemplo, con la gente de SINAGER de esa posibilidad. Sí, yo estoy en la fase de informar a las autoridades del progreso de nuestras investigaciones. No estamos en la fase de sentarnos a conversar un convenio o algo parecido. Porque, repito, hasta que no esté certificada la vacuna, hasta que no esté, incluso nosotros mismos la tenemos que certificar, no tiene ningún sentido hablar de cosas cuando las autoridades hondureñas están inmersas en la búsqueda de vacunas que ya existen y que ya se están usando, como es el caso de Sputnik, AstraZeneca y otras que ya conocemos. Está el trabajo relevante que está haciendo la OPS aquí a través del mecanismo de COVAX, que ya se ha mencionado tanto. Pero sí estoy informándole a ellos convenientemente, de manera, digamos, seguida, qué estamos haciendo. Ha habido una reacción positiva de interesarse por la cuestión, pero una cosa es los académicos, una cosa es la
las personas que tienen la posibilidad o obligación de conocer el desarrollo de la vacuna, y otra cosa es el gobierno, que tiene que ejecutar en tiempo real, como dije en alguna entrevista, desde ayer la vacunación, y tienen que atenerse a lo que tienen en mano, porque no se puede seguir esperando por algo que todavía tiene que transitar unas semanas de desarrollo y de certificación. Pero sí, en resumen, sí estamos informando a las autoridades competentes sobre el desarrollo de nuestra vacuna. Embajador, ¿hace cuánto está trabajando en este medicamento Cuba? Las primeras noticias de estos se remontan a octubre, noviembre del año pasado. ¿Qué pasa? Alguna gente nos dice que es rápido. El problema es que habían dos cosas de base. Primero, un sistema de investigaciones en vacunas en particular muy robusto. En Cuba nosotros aplicamos el protocolo de vacunación en niños de 13 vacunas y se producen 8 en el país hace mucho tiempo. Puedo decirte que Abdala, por ejemplo, se basa o tiene como base científica o base inicial de la vacuna el toxoide tetánico, es decir, la vacuna contra el tétano, que tiene, ponerle vos, 30, 40 años de estarse desarrollando. Eso permitió avanzar aceleradamente al punto en que estamos ahora. Es decir, la fortaleza del sistema, la experiencia de nuestros científicos, la organización estatal que hay detrás de eso y, bueno, obvio, la voluntad política, ya lo dije en algún momento, de que ante la imposibilidad de obtener las vacunas rápidamente, bloqueo mediante, y la manera en que se está produciendo la distribución de las vacunas, eso lo han dicho mucha gente aquí ya, que hay 10 países que concentran el 80% y hay 130 que no se ha vacunado a una sola persona. Es decir, estamos, la pandemia, como ya dije, devela las grandes desigualdades que hay. Así que todo esto nos llevó a la conclusión de que podíamos hacerlo y necesitábamos hacerlo. Y bueno, afortunadamente estamos en este punto ya de virtual éxito ya en el desarrollo de las vacunas. Se ha venido trabajando octubre, noviembre, desde estos ensayos clínicos que comenzaron también en marzo prácticamente para esta vacuna Abdala que desarrolla Cuba contra la COVID-19 en una tercera y última etapa prácticamente. Este fármaco se suma a 4 que prometen una eficacia contra el coronavirus en Cuba. Señor embajador, le agradecemos enormemente su disposición a haber aceptado esta conversación la mañana de hoy y le dejo para que se despida por favor de nuestros televidentes, radioescuchas y también las personas que nos han seguido a través del Facebook. Gracias, embajador, y sus palabras, por favor, finales. Bueno, pues nada, creo que hablé suficiente. Muchísimo gusto, como siempre, estar contigo en el programa Hola Honduras. Reiterar una vez más lo que ya sabe la mayoría de los hondureñas y hondureños, el cariño que le profesamos a este pueblo tan cercano, a hora y media de vuelo de Cuba, y nuestra disposición dentro de las posibilidades, de nuestras limitaciones, de seguir siendo solidarios y seguir cooperando con la salud pública hondureña. Y reitero, no dando lo que nos sobra, sino parte de lo que seamos capaces de desarrollar. Así que Honduras puede seguir contando con Cuba y con nuestra disposición a apoyarlos. Muchas gracias por el tiempo que me han dado. Todo lo contrario. Gracias a usted, embajador, siempre. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias, embajador. Nos ha acompañado esta mañana el embajador Francisco Delgado, acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras. Investigadores afirman que una vez terminada esta última etapa prácticamente del medicamento Abdala, comenzará a evaluarse la aparición de casos positivos al coronavirus. El estudio aplicado en 2 dosis va a permitir comparar las proporciones entre el grupo vacunado y el inoculado con placebo y de esa forma poder evaluar la eficacia del fármaco Soberano 2.
en el otro proyecto de inmunización cubano más avanzado que actualmente se encuentra en la fase 3, comenzó a administrarse en la capital cubana, como lo apuntaba el señor embajador, y un poco más de 44.000 voluntarios entre 19 y 80 años. También será testado en Irán, donde han sido enviados recientemente más de 100.000 dosis de esta fórmula. Ello da a la población mundial, especialmente a la población latinoamericana, una esperanza más sólida para poder erradicar la pandemia. Reconocemos el arduo trabajo de la comunidad cubana para formar parte de lo que sería la salvación del mundo ante este COVID-19 que nos tiene prácticamente de rodillas. Y las recomendaciones, mientras se pueda vacunar a la mayor parte de la población en el mundo, siguen siendo las mismas: el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos. Una vez más, al embajador Francisco Delgado de Cuba, acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, le agradecemos su comparecencia la mañana de hoy. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan aquí en Hola Honduras a través de BTV. Mañana, a propósito, cumplimos 2 años de estar al aire con ustedes y, por supuesto, es un altísimo honor anticipadamente decirles gracias por el acompañamiento y por la forma en cómo nos reciben en sus hogares, en las redes sociales y también cuando van saliendo de su casa, que nos escuchan a través de la 92.5 en FM, estación de radio, tanto para la zona norte como la zona central del país. Este servidor les agradece siempre infinitamente el favor de su acompañamiento. Muy buenos días y que Dios les bendiga.